Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto a la gente de Don Mario. Tenemos 30 minutos, vamos a tratar de ver si podemos hacerlo un poco más corto. Está el almuerzo pendiente y se ha atrasado un poco la jornada como es debido a la cantidad de información que hay para discutir. Entonces, en primer lugar, vamos a agradecer a Don Mario, ya lo dije, y a Jerónimo en particular. La problemática y el eje que nos convoca a nosotros es cómo enfrentamos la problemática, en este caso de enfermedades, en el presente y eventualmente en el futuro. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es un raconto rápido de qué era lo que sucedía hace 20, 25 años atrás con el cultivo de soja. Evidentemente nosotros teníamos una maduración uniforme, no había graves problemas sanitarios, no había graves problemas. Solamente esclerotinia empezaba a limitar los rendimientos con la muerte de plantas, afección de vainas y semillas, pero en general lo que había era una madurez uniforme y esa pérdida de clorofila era por la madurez fisiológica en particular. No había agente biótico que generaba necrosis o clorosis hace 20, 25 años atrás. Lamentablemente el presente nos muestra un escenario totalmente distinto, donde la Argentina no tiene campos libres de soja de enfermedades. Y esto es un hecho, y esto es cada vez que hacemos recorridas, siempre encontramos enfermedades. Obviamente la expansión del cultivo en la asociación de monocultivo y siembra directa han generado que patógenos que sobreviven en rastrojos, como las enfermedades llamadas de fin de ciclo, mancha de ojo de rana, tengan un protagonismo increyente en los últimos años. Y claro, entonces les decía que en la Argentina no hay campos libres de enfermedades y que la problemática de las llamadas enfermedades de fin de ciclo en Argentina, a diferencia de lo que es Bolivia, Paraguay y Brasil, es lo más importante año tras año, con un promedio de pérdidas de 400 kilos por hectárea. Hagan sus propios cálculos lo que significa desde el punto de vista de la rentabilidad, con pérdidas máximas casi de 841 kilos por hectárea, especialmente en los años más lluviosos, en los años niños. Y, por supuesto, el otro problema que hay son las pudriciones de raíz y tallo que ustedes están siempre enfrentando y que no tienen una solución concreta. Y todavía, por lo tanto, es un desafío constante. Cada vez encontramos más lotes con muerte súbita, con problemas de risoctonia, con problemas, por supuesto, de lo que es macrofomina. Y, fundamentalmente, no se implementa el manejo integrado de enfermedades. ¿Y qué es un programa de manejo integrado de enfermedades? Es un programa, es una planificación, donde combinamos, integramos prácticas de manejo de tal manera de lograr un control superior al control que hubiéramos logrado si se aplicara una estrategia en forma individual o en forma aislada. Pero además protege el ambiente, seguramente. Y además hay producción de alimentos un poco más inocuos. Y además las decisiones del uso de agroquímicos o de fungicidas están basadas en modelos de predicción o en umbrales. Es un programa, una planificación que nosotros no estamos acostumbrados a aplicar en el presente. Entonces, el manejo integrado de enfermedades de soja seguramente puede dar respuesta a la incógnita que me presentó Jerónimo, que ¿es posible aumentar la productividad de la soja en los últimos 10 años con un mejor manejo de enfermedades? Y para eso tenemos que revisar el manejo integrado de enfermedades y sus componentes, los presentes, los actuales y los que eventualmente podemos mejorar con los avances tecnológicos científicos que están ocurriendo no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Lo primero que tenemos que ver dentro del manejo integrado es la rotación de cultivo. Tantas veces lo hemos hablado, tantas veces lo hemos trillado. Se sabe que hay patógenos que sobreviven en los rastrojos, especialmente las enfermedades de fin de ciclo o mancha de ojo de rana. Esos individuos necesitan de rastrojo para sobrevivir de una estación a otra. Cuando nosotros hacemos rotación de cultivo no es más que dejar descomponer esos rastrojos para que justamente mueran de hambre, literalmente. Y que ya, si hacemos, por ejemplo, 1 año o 2 años de rotación, vamos a ver efectos positivos significativamente. Sabemos que la semilla introduce el patógeno y lo que hace el monocultivo es mantenerlo en el tiempo y multiplicarlo. Entonces debemos parar esa sucesión de beneficios que tiene el patógeno. Hoy todavía tenemos necesidad de realizar más rotaciones y no solamente el impulso de las cuestiones políticas económicas las que nos obligan a mejorar un poco el sistema productivo con rotaciones, sino mirarlo desde el lado técnico, desde el lado científico. Miren, esta es una tesis de maestría de Cecilia Smirnov de la Facultad de Agronomía, donde muestra claramente cómo ya en 1 año tenemos diferencias significativas de severidad de mancha marrón y de defoliación respecto a rotación y monocultivo. 2 parcelas que estaban contiguas directamente. Y si ya vamos a 2 años de rotación, observamos que todas las variables prácticamente son significativas y a favor de la rotación, disminuyendo la defoliación, la severidad y generando un aumento de rendimiento. Nos queda claro que la rotación es algo que es muy beneficiosa, que no la estamos adoptando todavía y que debe también
pertenecer a la agricultura del futuro, por más que sea una práctica vieja. ¿Por qué es una agricultura del futuro? Porque no la estamos haciendo en el presente en tiempo y forma. ¿Qué hacemos o cómo pensamos este componente de la rotación y manejo del suelo? Y ahí vamos a integrar el manejo del suelo como un organismo vivo, en definitiva. ¿Cuál es el futuro? Vamos a ver un crecimiento mayor de superficie bajo rotación. Vamos a ver que hay técnicas y va a haber métodos para desarrollar supresividad en los suelos. ¿Y qué es supresividad? Es una condición natural, innata que tienen los suelos, especialmente apoyado por la diversidad microbiana que tiene, que es capaz de ofrecer un escenario hostil a los patógenos, especialmente los infectantes de raíces. Y ese escenario hostil se manifiesta porque no lo deja avanzar, no lo deja infectar a ese patógeno que está en el suelo, y esto es debido a la diversidad microbiana que tiene el suelo. Eso se llama supresividad, una condición innata, y muchas veces es favorecida por los antecesores que ustedes eligen, por los cultivos de servicio, de cobertura que ustedes eligen, por el manejo y la gestión del suelo que ustedes hacen también. Hablamos muchas veces de la gestión empresaria, la gestión agrícola, la gestión de cómo manejamos el cultivo, pero pocas veces hablamos de la gestión de la biología del suelo. Nosotros formamos parte de un proyecto que se llamaba BioSPAS, Biología del Suelo y Producción Agropecuaria Sustentable, coordinado por el profesor Luis Wohl, donde 13 universidades miramos el suelo con distintas disciplinas. Y lo que hemos visto es que había una gran posibilidad de gestionar la biología del suelo, mejorando estructura, mejorando diversidad y, por supuesto, mejorando nutrición. Hoy los avances científicos están claros de cómo muchos microorganismos, además de agruparse y organizarse, nutren, ya no desde la forma tradicional que conocemos a los cultivos, sino desde otro lugar, y que esto está claramente demostrado. Y, por supuesto, ver la nutrición no solamente como impacto en el rendimiento. La nutrición también, debo decirles, que interfiere en los procesos efectivos de los patógenos. Y nosotros debemos conocer más, interactuar con eso y corrernos un poco de que solamente la nutrición va a ser para impacto de mejorar los rendimientos de los cultivos. Algunos ejemplos concretos, y estamos ya hablando de cosas de hace 3, 4, 5 años o del año pasado, recientes en definitiva, del proyecto BioSPAS, hemos visto que en ambientes naturales, en ambientes bajo rotación, en ambientes de monocultivo, las comunidades de pseudomonas, que son unas bacterias y que muchas veces promueven el crecimiento o inducen las defensas, son completamente diferentes. Y que eso es posible promoverlas de acuerdo a las prácticas que nosotros hagamos de manejo, gestión del suelo, vuelvo a insistir. O los controles clásicos donde uno encuentra por qué una planta se enferma por un hongo infectante de raíz y al lado hay una planta completamente sana. Cuando uno analiza la rizósfera de la planta completamente sana, encuentra otro tipo de microorganismos y que pueden ser favorables. De ahí se aíslan bacillus, de ahí se aíslan pseudomonas y pueden ayudar al control biológico clásico que nosotros y ustedes conocen, por ejemplo, a través de un tratamiento de semilla. La nutrición ya apartada del impacto nutricional para hacia los rendimientos. Lo vemos desde el punto de vista de la mejora de la estructura y morfología y anatomía de la raíz cuando es nutrida una planta de soja con potasio o con manganeso. Y eso ofrece una barrera resistente justamente para que macrofomina no pueda infectar, se infecta menos. Hay un logro de casi 40 a 42% de control y esto para un hongo de suelo es maravilloso. Es a veces difícil tener un control de 40 o 42% de control para un hongo de suelo. Pensemos entonces en la nutrición, y estoy poniendo ahí potasio y manganeso, pero podríamos poner otros nutrientes o elementos, en definitiva, que puedan mejorar el estatus y la defensa de las plantas. El segundo componente del manejo integrado y que actualmente tenemos son los cultivares resistentes. Pero todavía necesitamos que las recomendaciones y las sugerencias tengan más difusión y más peso en la gente a la hora de seleccionar variedades resistentes para cancro, para ojo de rana, para mancha anillada, para fitóftora. Lamentablemente no tenemos variedades resistentes para todas las enfermedades y menos para las enfermedades de fin de ciclo. Sí podemos tener variedades tolerantes o de mejor comportamiento para muerte súbita o también para el caso de lo que es macrofomina. Los métodos transgénicos que han dado beneficios para el manejo de malezas o para el manejo de insectos no han sido desarrollados convenientemente y con éxito para las enfermedades. Sin embargo, lo que es la tijera molecular y que hoy han hablado de lo que es la edición génica, en definitiva, está abriendo una puerta inesperada para los resultados exitosos de manejo de enfermedades. De hecho, los laboratorios en el mundo que trabajan con secuencias génicas ya tienen seleccionado y creciendo en sus invernáculos plantas de trigo o de arroz que están siendo resistentes a algunos patógenos importantes.
Tercer componente del manejo integrado, y freno aquí un poco para decirles que estamos haciendo una recorrida de cómo podemos responder la pregunta que planteó Jerónimo, si podemos aumentar la productividad. Y tomé como eje fundamental al manejo integrado, porque justamente combina todas las prácticas de manejo en búsqueda de un control mejor y por lo tanto de una mayor productividad. Manejo de la semilla. Claro que cada vez que uno elige una semilla piensa en la pureza, en el vigor, en el poder germinativo, como calidad. Y pocas veces garantizamos, aseguramos sanidad dentro de la calidad. Y este es un punto clave. La sanidad debe ser considerada a priori dentro de lo que es la calidad. Y esto es muy importante. ¿Y cuál sería entonces el uso de fungicidas para tratamiento de semillas? ¿Cuáles serían sus objetivos? En primer lugar, proteger contra hongos presentes en el suelo. Sí, sin duda. Eliminar los hongos que están asociados con la semilla y garantizar germinación y vigor bajo condiciones adversas, sin lugar a dudas. Pero es muy importante que ustedes recuerden que la semilla introduce los patógenos en sus lotes y, por supuesto, sus razas. Y acá también hago un hincapié en que hay cepas resistentes a fungicidas en soja y que también pueden ser introducidas por la semilla. Es decir, un lote que no tenía cepas resistentes puede llegar a tener gracias a la introducción por no haber tratado bien su semilla en esos nuevos lotes. Y sí, dice, evite el efecto psicológico. Agronomía y psicología nunca anduvieron en el mismo rubro, pero yo incito y pido, por favor, que la psicología debe formar parte de la agronomía. Resolveríamos varias cosas, como por ejemplo, romper nuestros hábitos y costumbres de esa pulsión a la reiteración que nombraba Freud hace muchos años. Hacemos siempre las mismas cosas y creo que la psicología puede ayudarnos un poco. Hasta los equipos de fútbol tienen psicólogos. No nos asombremos si sentimos esa necesidad. Evite el efecto psicológico. ¿Qué significa? Cada vez que tratamos una semilla, la brillantez, el resplandor del colorante asegura en nuestras neuronas un periodo de tranquilidad y de comodidad, a tal punto de decir qué bien que hemos hecho las cosas, mirá qué roja que está, qué azul que está, es maravilloso. Y muchas veces entonces nos confundimos, porque en primer lugar hace falta cada vez más análisis de sanidad de semilla, hace falta cada vez más, porque a partir de ahí vamos a decidir el destino de esa semilla, la elección de los fungicidas y la elección de las dosis de esos fungicidas. Generalmente eso no lo hacemos y ponemos en el tandem algo tan preciado. Resulta paradójico encontrar que una semilla que reúne tantos éxitos en biotecnología la descuidemos casi en el punto inicial de la siembra. Es increíble. Porque si no puede suceder esto, miren una semilla trasladada y el hongo creciendo directamente sobre el fungicida. Directamente sobre el fungicida. Entonces, chequeemos que eso nos está faltando y vemos que los cotiledones que están manchados o las primeras hojas, evidentemente empiezan a enunciar que hubo una ineficiencia en el control. ¿Qué nos espera en el futuro? De eso estamos hablando, de cómo mejoramos la productividad. Seguramente va a haber aparición de casos de resistencia de patógenos presentes en semillas, sin duda. Si son los mismos que están presentes también en el cultivo, que después se instalan en la semilla, son los mismos. Tratamientos biológicos que ya saben y que ocurren y que existen en el presente, tratamientos con inductores. ¿Qué es un inductor? Es justamente un provocador de la planta para que genere defensas naturales y de esa manera defenderse, evitar las infecciones o por lo menos limitarlas. Fungicidas para hongos de suelo. Sin duda, si los hongos de suelo son indominables, es posible encontrar a través de los tratamientos de semilla con moléculas nuevas una especie de freno hacia estos hongos de semilla, hongos de suelo, que son los más difíciles de controlar. Y debemos jerarquizar el tratamiento de semilla, no solo por la logística, almacenamiento y rapidez. Por favor, jerarquizar el tratamiento de semilla significa hacer las cosas bien desde el punto de vista sanitario, elegir las dosis, elegir las moléculas que corresponden y hacer un análisis de sanidad previamente. ¿Hay posibilidad de aparición de cepas resistentes? Sin duda, una sospecha. En el mundo, uno de los patógenos que más creció resistente al metalaxil fue el Pythium. En todo el mundo, en Estados Unidos, es el emblema en este momento el Pythium resistente a metalaxil o mefenoxam. Nosotros tenemos sospecha, no la hemos comprobado, pero sí lo que se ha comprobado, y esto lo vamos a adelantar a través de una tesis de Francisco Sautúa, cómo Cercospora kikuchi está demostrando ser resistente a carbendazim y, por supuesto, a estrovirulinas. Entonces, esto ya es una realidad, señores, es una realidad. El golpe que han padecido ustedes por la resistencia de maleza, que sirva esa vibración para que reanalicen y piensen cómo es la resistencia en hongos. Y, por favor, presten atención.
Este es un trabajo también interesante que hemos realizado, donde a través del fosfito, que tantos años hemos trabajado en fosfito, y realmente había una mística, un misterio que finalmente fue elucubrado en definitiva hacia los últimos trabajos científicos que yo también voy a mostrar. Este es el impacto de los fosfitos de manganeso y de potasio en el control de pitio. Y vemos y observamos claramente cómo el fosfito prácticamente hace el mismo control de lo que era el metalaxilo mefenoxam, uno de los fungicidas más usados para pitio. Y de hecho se pueden combinar entre sí, mezclando este metalaxil más el fosfito. Una cosa interesante, sabiendo que el fosfito va por floema y por lo tanto no va a descuidar las raíces, como sí pueden ocurrir con los tratamientos de semillas que solo se mueven, si es que se mueven, por floema, es decir, hacia arriba. O los tratamientos nuevos que hay con moléculas de las carboxamidas. Ustedes saben que las carboxamidas parece que son nuevas, el mecanismo de acción es del año 1960, lo que son nuevos son las estructuras, las composiciones nuevas, los isómeros son nuevos en definitiva. Lo importante es que acá hay una molécula como fluopirán que en Estados Unidos está haciendo un éxito realmente importante del manejo de muerte súbita a través de este tratamiento de semilla. Hay algo de fitotoxicidad, pero en definitiva termina siendo mucho más beneficioso el control que se ejerce en muerte súbita respecto a esa fitotoxicidad. O también algunos trabajos que combinan las bacterias clásicas de control biológico con los fosfitos. Entonces hay una doble vía de control. Estamos hablando de productos biológicos que ustedes saben que las empresas están apostando a respetar más el ambiente, a ser sustentables, a comprar empresas relacionadas con el control biológico. Y esto entonces también se viene. Y nosotros hicimos este primer trabajo mundial donde combinamos un fosfito con una bacteria, dándole una mejora en el control y en el rendimiento. Y llegamos, por supuesto, a los fungicidas, que forman parte del manejo integrado. No es una antinomia y no deben ser excluidos del manejo integrado. Deben ser incluidos bajo raciocinio que tiene que ver con los modelos de predicción umbrales que definan el momento correcto de aplicación de fungicidas. Casi un 50% recibe una aplicación de fungicidas en el cultivo de soja, estoy hablando de 7 o 8 millones de hectáreas, quedando 7 o 8 millones de hectáreas prácticamente sin pulverizar y que muchas veces es necesario hacer esas aplicaciones. Y esto entonces es clave, saber que los triazoles más las estrobirulinas son los productos que más se usan en soja ahora. Estrobirulinas más triazoles. Claro que los benzimidazoles o triazoles, algunos siguen arriesgando a utilizar esto. Proteoconazoles, que no es un triazol clásico, comienza también a tener una cabida dentro de los usos de las moléculas. Las carboxamidas empiezan a encontrar un nicho que antes no tenían. La resistencia de algunos patógenos de soja obliga a repensar en otras moléculas, a conocer otras moléculas. Por supuesto, también empiezan a usarse inductores de resistencia y trabajos como en el NOAA de Obispo Colombre muestran claramente cómo, por ejemplo, la roya asiática, la campaña pasada, a través del agregado o la utilización de multisitios como Mancoset o Cobre, pueden empezar a tener una cabida en Argentina. Esto es lo que se va a venir y esto tiene que ver con cuándo aplicar. Para nosotros está claro. Esto de demostrar que los ensayos de fungicidas son erráticos, que no hay siempre respuesta y que solamente es fitocéntrica la mirada de aplicar por fenología, no nos cierra y nunca nos cerró. Y durante muchos años hemos trabajado en esto y claramente desechamos a la fenología como indicador del momento de control. ¿Por qué entonces, si es tan importante la fenología, no hacen aplicaciones de malezas o de insectos según la fenología? ¿Por qué nos largan el balurdo a nosotros de creer que solamente la fenología va a resolver la aplicación de fungicidas? Sin lugar a dudas, nosotros hemos resuelto esto como una propuesta. Aplicar en R3 generó esta parcela. Aplicar según un sistema de decisión basado en la acumulación de lluvias desde R3 a R5 para nosotros fue muy importante y durante muchos años. Precipitaciones que deben medirse desde R3, acumulativamente, y ustedes muchos lo conocen y lo han aplicado. Solamente un pequeño rastrojito, miren esos puntos negros que son los pignidios. Es el enemigo que está al acecho sobreviviendo y que el agua que caiga en el cielo parece agua bendita para ellos, para que exploten y salgan a conquistar las hojas superiores y empiecen a parasitar sus cultivos. Sin duda que es así. Esta alegría que ustedes no la conocen, y yo la he visto en el microscopio con una sonrisa gigante, es el agua el que desata eso, sin duda. Entonces empiezan a incorporar las lluvias en sus decisiones de manejo. 40 milímetros acumulados desde R3 ya es suficiente para decir que mi decisión va a ser rentable, sin duda con eso. Acumulativamente. Y cuanto más llueve, van a quedar demostrado que
las aplicaciones más tempranas, que tienen que tener más prevención, van a rendir mucho más que las aplicaciones tardías. Solamente 70, 90 kilos es lo necesario para pagar el costo de la aplicación de fungicida. Poco sabiendo que el impacto puede llegar a ser en promedio un 10%, 3.300, 4.400 kilos podrían sacar por una aplicación de fungicida bien hecha. ¿Cuáles son el futuro de los fungicidas foliares? Me quedan 10 minutos. Vamos bien, vamos bien. Aparición de casos de resistencia a fungicidas, sin dudas. Dificultad para el diagnóstico, otro problema para el futuro. Aparición de nuevas carboxamidas o nuevos triazoles, como es el caso de Revysol. Tecnología de aplicación mejorada, la nanotecnología. Utilización de inductores y esta era genómica, biomolecular, abre las puertas de selección de variedades o de fungicidas más naturales. Y esto es lo que vamos a discutir de ahora en más. Cercospora kikuchi es el principal desafío actual. Cada vez que voy a una región hay dificultad para encontrar cercospora. ¿Qué hago? Apliqué y hay cercospora. ¿Qué hago? Primera dificultad. Esta soja que está aquí a la derecha parece que fuera septoria o mancha marrón, sin embargo es causada por Cercospora kikuchi. Entonces ya tenemos una dificultad para el diagnóstico, para los ensayos de fungicida van a tener que recurrir a la determinación de las fructificaciones de ese tipo de lesión. Ya ese encrespado, ese cuero sapo, ese atizonado, morado, crespo, no parece ser el único signo distintivo para decir que es kikuchi. Esto también es kikuchi. Y esto está confirmado en 2019, esto parece septoria, es kikuchi. Es probable que muchos fungicidas dejen de existir por los procesos regulatorios. En Europa ya empezaron a prohibir. Es posible que la resistencia a fungicida hará que muchos pierdan eficiencia y queden en el camino y que se tengan que plantear estrategias antirresistencia. Y se van a desarrollar nuevos fungicidas, pero va a tardar muchos más años y con mucho más costos. Las empresas lo saben y lo padecen. Esta tesis, con mucho esfuerzo que está llevando Francisco Sautúa, se ha puesto un objetivo fundamental. ¿Cuál es la situación de Cercospora en la Argentina? Desde el 2014 está haciendo 500 relevamientos en Argentina y también incluimos Bolivia, para conocer qué especies son, porque hay distintas especies, y cómo es su comportamiento de los diferentes fungicidas. Miren Bolivia, todo esto es morado, todo atizonado. Bolivianos, paraguayos y brasileros en esa recorrida decían que eso no es cercospora, que eso es efecto del aceite y se acabó. Que acá lo más importante, dominada la cabeza por la roya asiática, esto no tenía importancia. Nosotros le demostramos que en realidad era cercospora kikuchi y que tenía básicamente el primer registro de resistencia a estrobirulinas en Sudamérica, en este caso Bolivia. En Argentina se hizo estos 500 aislados desde el 2014 en esta tesis de Francisco Sautúa y el primer reporte, y por eso son datos interesantes para ustedes porque todavía no han sido publicados, están próximos a publicar, la mitad de los aislados estudiados demostró ser resistente al carbendazim. Lo que logramos echándole ese chorrito de piretroid y carbendazim, esto es lo que logramos, esta es la selección direccional que hacemos. O lo que es que todos los aislados son resistentes a las estrobirulinas. Y en Argentina estoy hablando. Y estas fotografías son productores y técnicos que llamaron alarmados como diciendo apliqué pero no controlé. Fuimos a buscar esas muestras en cada uno de estos lugares y confirmamos la resistencia a estrovirulina a través de la mutación G143A donde caen todas las estrovirulinas. Ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a prevenir entonces Cercospora kikuchi de ahora en más si esto no funciona? Y la diferencia entre triazoles también existe. No todos los triazoles son iguales. Derrumbemos el mito que aquellos fungicidas que pertenezcan a un mismo grupo químico son todos iguales. No, esto no es así. Se derrumba eso. Se derrumba. Entonces, esto es clave, esto forma parte de la tesis de Francisco Sautúa y ya va a estar próximo a la publicación. Claro que hay nuevos fungicidas, nuevas carboxamidas, que ustedes incluso algunos los están usando. Miren, solamente este es una evolución de la aparición de los triazoles. Hasta el 2000, más o menos, 3, donde aparece el proteoconazole como una nueva generación de triazoles, ha habido una caída en la tasa de aparición. Y luego, desde ese año hasta el 2020, tenemos la curva achatada, sin aparición de triazoles. Creo que el último, que sería el Revysol, parece tener un entusiasmo, tanto en la empresa como aquellos que lo valoramos, porque ha mostrado tener buen comportamiento en soja, buen comportamiento en cercospora, pero veremos que el 2020 es un momento de lanzamiento. Este producto es el que hace resucitar
al mecanismo sempiterno que tienen los triazoles, que es justamente la inhibición de la síntesis del ergosterol. Es importante en Europa porque es también efectivo, especialmente para aquellas cepas que son resistentes a los anteriores triazoles. Hablamos de tecnología de aplicación y sabemos que cada vez que aplicamos no llega todo el producto a la planta, no es absorbido debidamente o llega parte al suelo, se contamina el ambiente. Producir cápsulas con nanomoléculas puede llegar a ser un progreso en lo que es la tecnología de aplicación, mejorando la eficiencia de absorción y llegada del producto, e incluso mejorando la logística o el almacenamiento. Vean ahí aquí un fertilizante, una dosis para 100 hectáreas, simplemente con un bidón ocupa la misma cantidad y la misma eficiencia. Interesante como tratamiento de semilla también. Y la mezcla de fofitos o inductores con los fungicidas es también una realidad, como práctica antirresistencia, pero fundamentalmente mejorando la eficiencia de control y, por supuesto, los rinde de esa forma. Es necesario empezar a caminar. Y llegamos a este punto que me parece que es clave. Porque hablamos de transcriptómica, de genómica, de serie génica, de edición génica, de tijera molecular, etc. Este es un trabajo en una de las mejores revistas de biología molecular, de las mejores. Y logra varias cosas. ¿Qué es la transcriptómica? Es estudiar el conjunto de ARN mensajero, es decir, los que llevan la información genética. En definitiva es eso. Es un conjunto, estudia, pero es muy variable. Pero justamente porque es variable no es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Porque nos puede determinar cuáles son los genes, qué cantidad de genes se activan en un determinado momento. Y esto es lo que hicieron estos investigadores. Usaron fofito para controlar nada más ni nada menos que a uno de los peores patógenos que tiene la soja, Pacopsora paqui-rhiza, la roya asiática de la soja. Ellos descubrieron que agregando el fofito, en una hora se activan 1.200 genes y a las 24 horas se activan 2.400 genes. Interesantísimo. Claro que sí, pero ¿por qué es interesante? En primer lugar, nos despojamos del misterio y de la magia que tenían los fofitos y hoy hay una base inobjetable científica para decir el por qué inducen las defensas, qué genes son los que participan. Segundo, porque nos permite quizás seleccionar plantas que tengan esos genes con más rapidez para actuar o más cantidad de genes que generen esa defensa. Y tercero, podríamos desarrollar moléculas que tengan justamente su principal target, la activación de estos genes de defensa. O cosa que no se conocía. Por eso esto es un antes y después en inductores de defensa, la transcriptómica. Y lo mismo la genómica, que ustedes la conocen muy bien. Genoma es descifrar justamente la información genética de un organismo, en este caso de los patógenos, de los fitopatógenos. Hoy tenemos disponible y en forma libre muchos genomas de varios patógenos, todavía falta mucho más. Pero ¿qué es lo interesante de saber el genoma? Saber y descubrir que hay genes que quizás desconocíamos y que tenían un efecto sobre la vida esencial justamente de ese patógeno durante la infección o durante su crecimiento. Y que por lo tanto podemos construir nuevos fungicidas porque vamos a ir a atacar estos nuevos sitios que desconocíamos, que son estos genes que están ahí disponibles ahora en forma abierta. ¿Cuántos genes tiene un hongo patógeno? 10.000, 12.000, 14.000, 15.000, dependiendo del patógeno. Hoy se están descifrados todos y ustedes van a tener novedades para la Argentina dentro de poco de cuáles son los genomas que se van a presentar. Pero esto es clave porque nos permite conocer estos genes que no conocíamos antes y los métodos tradicionales de crear fungicidas por los mecanismos de acción viejos van a ser renovados por nuevos mecanismos de acción. Va a llevar tiempo, va a llevar dinero y es muchísimo. Y además podrán hacer comparaciones genómicas, es decir, todos los patógenos pueden tener esos genes o no. Entonces el espectro de acción va a ser molecular más que experiencias a campo. Interesante. Para cerrar, y ya cumplí con los 30 minutos asignados, la historia enseña que los hongos patógenos de las plantas siempre van a desafiar nuestra capacidad de producir alimentos en calidad y cantidad. Porque mientras se está produciendo la adición génica, los patógenos están cambiando, mutando y adaptándose a nuevas realidades. No van a quedar sentados esperando. Resulta una paradoja también que la agricultura argentina haya transitado con tantos éxitos en ciencia, en biotecnología, y hoy tengamos que vivir una crisis en la protección vegetal. Es una paradoja. Haber crecido tanto en tecnología y ciencia y sin embargo tener una crisis que eso repercute desde el punto de vista de la rentabilidad y de la tecnología. Pero sin embargo, es posible aumentar la productividad del cultivo de soja en los próximos años. No voy a hablar de agricultura satelital, Big Data, TICs, apps, etcétera, porque eso está disponible, saben y conocen que puede llegar a ser un aporte de tecnología. Lo que estoy diciendo también que la agricultura del futuro, y lo dije antes, es también comenzar a pensar si estrategias viejas que son muy eficientes, ¿por qué no las empezamos a aplicar aquí en el presente?
porque lamentablemente no lo hacemos. Los programas de manejo integrado no existen. ¿Por qué no hacemos? Nosotros necesitamos... ¿Querés que bailemos? Hasta acá llego yo. Me quedan 26 segundos, hubo un boicot. Lamentablemente no las aplicamos en el presente y es necesario empezar a pensar que esas viejas estrategias deberían estar en la agricultura del futuro. Y por último, cerrar, que siempre hablamos de cambios tecnológicos, hablamos de cambios científicos, hablamos de cambios, pero nunca hablamos de cambio de actitud, nunca hablamos de un cambio mental, que es lo que necesitamos nosotros. Dejar de hacer esa pulsión a la reiteración de hacer siempre las mismas cosas. Necesitamos, además de todos los cambios tecnológicos y científicos, un cambio de actitud y un cambio mental casi psicológico. Muchas gracias a todos. Gracias Marcelo.